Tengo 23 años y una amplia experiencia con sustancias psicoactivas, desde el DMT hasta la metanfetamina y todo lo que hay entre medio. Cuando comencé mi consumo de drogas, alrededor del 2014, estaba a punto de salir de mi caparazón en cuanto a mis interacciones sociales con la gente. La primera noche que tomé éxtasis me cambió la vida por completo. Esta experiencia desvió mi camino en la vida hacia varios años de fiesta, drogas y experimentación con sustancias con todos mis compañeros que conocía en dichas fiestas. Cuando comenzamos a descubrir los psicodélicos, se convirtieron en nuestra droga preferida para las raves, las fiestas y las salidas nocturnas. Todo fue sol y arcoíris durante muchos años, mientras experimentábamos con LSD, Zetas y DMT. Llegué a un punto en el que pensé que podía usar psicodélicos en cualquier entorno y al mismo tiempo descargar información de la fuente de la realidad. La fecha fue el 11 de noviembre del 2017. Yo tenía 20 años por aquel entonces. Era la noche de un evento de música drum and bass en un local infame. Éramos unos 10 los que íbamos a esta rave. Nos preparamos y consumimos la mayoría de nuestras sustancias antes de dirigirnos al lugar. Teníamos miedo de que la seguridad del evento nos encontrara algo al entrar, así que pensamos que era la opción más segura. Acabé tomando pastillas de 250 UG, fumé varios porros y tomé ketamina de camino al evento. A lo largo de la caminata, las sustancias que habíamos ingerido nos empezaron a hacer efecto, y la situación se volvió tan intensa que acabamos pasándonos de largo del evento y separándonos. La zona en la que nos encontrábamos nos provocaba una gran paranoia y recibíamos miradas sospechosas de los transeúntes. Yo estaba con mi amigo Keck y mi amigo Crosshatch, cuando empecé a notar que los efectos visuales se intensificaban y mi ego empezó a disolverse. Cuando llegamos a la cola, cada uno se separó de los demás y yo me quedé solo para hacerme una paja mental hasta caer en el olvido. Mientras hacía cola en el lúgubre callejón que conducía a la ruinosa mansión, empecé a tener intensas nociones de haber experimentado infinitas realidades, recorriéndolas tan claramente como el día en el ojo de mi mente. Empecé a apegarme fuertemente a una realidad y a manipular la muerte del ego. Esta realidad era una en la que Keck, mi amigo, había sido atropellado por un coche. Empecé a pensar y a hablar conmigo mismo como si esto acabara de suceder, que la cabeza de Keck acababa de ser aplastada por un coche. Comencé a mencionárselo a algunas personas con reacciones diversas. Me comportaba como un lunático. Agitaba mi entrada, preguntándole a la gente si sabía si tenía alguna información sobre mi amigo, al que yo daba por muerto. Cuando finalmente me reagrupé con todos, me invadió una intensa oleada de paz. Ver que Keck no había muerto fue un alivio enorme, y volví a un estado de cordura durante un breve tiempo. Esto fue hasta que la música y el baile me cautivaron tanto que empecé a fundirme con el todo de nuevo. En ese momento, las alucinaciones empezaron a ser inmensamente surrealistas y oníricas. Miré al DJ y percibí que movía las perillas de su set, desfibrilando a alguien que se estaba desangrando en una camilla. De hecho, todas las paredes y el suelo parecían desangrarse. Era como si la realidad se desatara sobre sí misma. Mientras observaba a todos los que bailaban, me di cuenta de que todos tenían un aura y cada uno de ellos tenía una apariencia más rellena, fantástica y detallada. Esto contrastaba con la gente que no tenía el mismo aura. Parecían seres humanos completamente negros, sin rasgos faciales, casi como el icono de un personaje desbloqueable de un videojuego. Sentí como si estuviera entrando en la inteligencia infinita y percibiendo la acumulación kármica de cada persona. Cada una de ellas, una hebra individual de conciencia infinita, experimentándose a sí misma
y creciendo y evolucionando constantemente, a la vez que siendo una cosa y nada simultáneamente de lo que yo también era. Esta increíble revelación se encontró con el resultado más desafortunado. Crosshatch y yo nos dirigimos a otra zona de la mansión, donde sonaban algunas de las melodías más hipnóticamente graves de drum and bass que jamás había oído. Era tan hipnotizante, de hecho, que acabé decidiendo que ya no necesitaba mi teléfono y lo lancé al otro lado de la habitación. Poco después de este incidente, un tipo cualquiera empezó a empujarme y a echarme mierda sin motivo aparente. La gente empezó a defenderme mientras yo no tenía ni idea de lo que era real y lo que no. Este encuentro estresante me inspiró para tomar un poco de aire fresco. Salí del local y me dispuse a pasear por el largo tramo de carretera que había afuera, contemplando todos los fractales vivos que se dividían infinitamente en cada rincón de mi visión. Empecé a tener la intuición de que la realidad es consciente y está interconectada a todos los niveles, que esto es hacia lo que han apuntado todas las religiones y prácticas chamánicas del mundo, pero que la verdad está oculta tras haber sido destilada por el ego. A pesar de ello, todo forma parte de la inteligencia y el deseo de la conciencia infinita de vivir a través de sí misma de todas las formas posibles, soñando infinitas realidades, todo en un intento de experimentarse y amarse a sí misma de todas las maneras posibles, incluso de las formas más increíblemente retorcidas. Las experiencias e intereses de toda mi vida empezaron a fundirse con mi entorno. Vi el triángulo refractante de la cara oculta de la luna que se extendía hacia el abismo de imágenes que había bajo mis pies. Me sentía como si estuviera creando mi propio videojuego a través de mis sentidos. A esto se unieron visiones de coches y personas que empezaron a moverse en bucles de vuelta a su punto anterior una y otra vez. Traté de hablar con varias personas, pero fue en vano. Todos me hablaban en lenguas, o parecían ser mi propia conciencia hablando a través de ellos, preguntándome sobre mi vida y todas las cosas que había hecho. Eso fue particularmente extraño. En algún momento de este viaje alucinante, decidí deshacerme de toda mi ropa, perdiendo la billetera y las gafas en el proceso. No tenía nada que ocultar, y por primera vez en mi vida me dejé llevar. En esta realidad onírica e intemporal, oí vívidamente las voces de todos mis compañeros haciéndome señas para que volviera a mi ciudad. Así que empecé a correr. Por el camino, un hombre corrió hacia mí y acabó dándome un puñetazo en la cara, lo que me desorientó mucho, pero también me llenó de la suficiente adrenalina como para correr por la carretera, pasando por encima coches y paredes como si fueran un espejo. Tuve algunos pensamientos perturbadores que me hicieron correr hacia un autobús para volver a un estado sin forma. Pero afortunadamente decidí no hacerlo. Sentía que mi ego había llegado tan lejos que la muerte no sería diferente de lo que estaba experimentando ahora. También recuerdo que entré desnudo a una tienda y me bebí una lata de Fanta mientras la cajera me perseguía por todo el lugar. Después entré en un bar de shisha y me fumé una calada antes de salir corriendo. No tenía sentido del otro, e hice todo alegremente, completamente inconsciente de la cantidad de gente a la que me había expuesto. Al principio me detuvo una persona que supuse que era un viejo fornido, pero que en realidad era una mujer policía de aspecto masculino, que intentó agarrarme y tirarme al suelo. Imaginé que me estaban secuestrando y que este tipo, entre comillas, me iba a llevar a su casa para aprovecharse de mí. Conseguí zafarme de su agarre, retorciéndome furiosamente como un pez fuera del agua. Escapé durante un rato y me escondí en un aparcamiento, en cuclillas y desconectado, pero notando que mi ego volvía a solidificarse lentamente. Cuando levanté la vista, varios policías me esposaron y me llevaron al hospital en la parte trasera de una furgoneta.
El conductor me preguntó qué había estado haciendo, a lo que respondí con frases bipolares, sin sentido, y afirmando que estaba más drogado de lo que estaba. Casi de milagro, los agentes no me acusaron de causar ningún percance, pero en cambio, me trataron como a una mierda en el hospital, dejándome en una habitación de aspecto dolorosamente aburrido, donde me senté y empecé lentamente a volver a la realidad. Parecía que estaba teniendo conversaciones conmigo mismo, a través de ellos, sobre gente que nunca sabrían que había conocido, y cosas sobre mí que solo yo sabía. Lo reduzco a que el LSD me volvió tan hiperconsciente que me di cuenta de que soy esta conciencia infinita que sueña con el yo y con la realidad. Hasta ese momento yo era ateo. ¿Cómo nada puede ser infinito? Y cómo yo soy todo y nada a la vez. Resultó que me había arrancado mucha piel de los pies, de tanto correr por el asfalto y las aceras durante el tiempo que anduve desnudo. También tenía un ojo morado por el tipo que me pegó. No podía andar. La policía llamó a la puerta de casa de mis padres para informarles de lo que había pasado y tuvieron que venir a recogerme a la enfermería por la mañana. Estaban furiosos, pero sobre todo se alegraron de que estuviera vivo y se compadecieron de que hubiera pasado por semejante infierno. Estuve con muletas y en cama durante 2 semanas debido a mis pies destrozados. Milagrosamente, 2 mujeres colocadísimas por MDMA fueron golpeadas por mi teléfono cuando lo lancé en la rave. Ellas terminaron dejándome un video en mi Snapchat. Mi compañero me lo devolvió unos días después. A día de hoy, esta sigue siendo mi experiencia psicodélica más intensa y se convirtió en la base de lo que sería una hermosa comprensión de la conciencia. Si esta experiencia me dijo algo, es que la realidad es un sueño. Paz.